¿Te imaginas que una de las empresas más poderosas del mundo náutico, responsable de miles de aventuras familiares, de la libertad de los fines de semana en el lago, de innovaciones mecánicas que cambiaron la historia, simplemente desapareciera? Piénsalo. Una compañía tan presente en los muelles, tan influyente en la ingeniería marina, que su sola existencia parecía eterna. Una marca que dominaba océanos y corazones, borrada del mapa en menos de una generación. Eso fue lo que ocurrió con Outboard Marine Corporation. Y casi nadie lo recuerda. OMC no fue solo una empresa más. Fue un símbolo de lo que significaba soñar en grande en el siglo XX. Fundó imperios náuticos. Patentó motores que rugían como bestias marinas. Tuvo bajo su ala nombres míticos como Evinrude y Johnson, que durante décadas significaron confianza absoluta en cada bote del planeta. Y aún así, colapsó. Pero esta historia no trata solo sobre una caída empresarial. Es mucho más oscura, más humana, más dolorosa. Es la historia de una empresa que voló tan alto que dejó de escuchar las advertencias, que acumuló tanto poder que creyó que era invencible, que se olvidó de lo que la hizo grande mientras otros, en silencio, preparaban su reemplazo. ¿Cómo se llega a la cima del mundo, para después caer con estruendo? ¿Cómo puede el símbolo de un país, de una industria entera, perderlo todo sin que casi nadie lo detenga? Te lo voy a contar. Te voy a mostrar cómo nació esta leyenda, cómo se convirtió en gigante, y cómo, poco a poco, fue cavando su propia tumba entre errores, decisiones arriesgadas y rivales despiadados. Porque esta no es solo una historia sobre motores. Es una historia sobre ambición, orgullo, innovación y ruina. Y es una historia que, sinceramente, debes conocer. Así que toma asiento, sube el volumen y abre bien los oídos. Porque lo que viene a continuación no es ficción. Es la historia real de una de las mayores caídas industriales del mundo moderno. Es la historia de Outboard Marine Corporation. La historia de Outboard Marine Corporation no comienza con un logotipo, ni con una gran oficina, ni siquiera con un barco. Comienza con una necesidad. Con la mente inquieta de un inmigrante noruego llamado Ole Evinrude, que un día de 1906, remando hacia la costa de un lago para llevarle un helado a su esposa, se preguntó, ¿por qué no existe una máquina que haga esto por mí? Esa pregunta, tan sencilla como poderosa, fue el motor, literal y figuradamente, que encendió una de las industrias más apasionantes del siglo XX. Ole no solo pensó la idea, la construyó. Y así nació el primer motor fuera de borda verdaderamente funcional y portátil. Un invento que cambiaría para siempre la forma en que las personas se movían sobre el agua. Ese mismo año fundó la Evinrude Motor Company, y aunque sus primeros modelos eran rudimentarios, el potencial era inmenso. Las familias estadounidenses, que empezaban a descubrir el ocio recreativo y la movilidad, encontraron en ese motor una llave hacia la libertad acuática. Rápidamente, el nombre Evinrude se convirtió en sinónimo de fiabilidad. Paralelamente, en 1922, en una pequeña localidad de Indiana, surgía otra fuerza revolucionaria, los hermanos Johnson. Su compañía, Johnson Brothers Motor Company, apostó por algo distinto, motores más ligeros, hechos con aluminio, fáciles de mantener. Mientras Evinrude lideraba en robustez, Johnson innovaba en eficiencia y diseño. La competencia entre ambas era feroz, pero constructiva. Durante la década de 1920, ambas compañías empujaron los límites de lo posible. Inventaban, mejoraban, corregían, y así, sin saberlo, creaban las bases de toda la industria de motores fuera de borda. Pero el mundo cambió. La Gran Depresión golpeó a todos, y el sector se volvió vulnerable. A medida que las economías tambaleaban, las compañías buscaban alianzas que les permitieran sobrevivir. En ese contexto, y tras varios cambios de propiedad, ambas marcas terminaron bajo un mismo techo, Outboard Marine Corporation, creada oficialmente en 1935. Esta no fue una fusión cualquiera. Fue la unión de dos gigantes creativos. Evinrude aportó su legado y solidez mecánica. Johnson, su espíritu audaz e innovador. La combinación fue explosiva. Nació una empresa con ADN doble, cargada de experiencia, visión y ambición. OMC no tardó en hacerse notar. Durante la Segunda Guerra Mundial, su importancia fue estratégica. Fabricaron motores para embarcaciones militares, vehículos anfibios, bombas de agua y más. Esa participación le dio prestigio industrial, recursos estatales y sobre todo, avances tecnológicos que, una vez finalizada la guerra, serían volcados al mercado civil. En los años 50, OMC ya no era una promesa, era una potencia. Millones de motores Evinrude y Johnson impulsaban botes recreativos, lanchas de pesca y embarcaciones comerciales. Tenían distribuidores en casi todo el continente americano.
Su publicidad apelaba al sueño de la libertad: explora, navega, conquista el agua con un Johnson. Pero lo más impresionante era su fiabilidad. OMC se ganó la confianza no por marketing, sino por funcionamiento. Los mecánicos de pequeñas ciudades los recomendaban. Los pescadores los veneraban. Las familias los preferían por encima de cualquier otro porque sabían que no fallaban. El secreto estaba en su obsesión por la ingeniería. Cada componente era testeado. Cada innovación, validada en condiciones reales. Nada se dejaba al azar. Y esa mentalidad, nacida del cruce entre la pasión de Evinrude y la precisión de los Johnson, marcaba la diferencia. Además, OMC no se detuvo en los motores. Comenzó a diversificar, compró marcas de embarcaciones, desarrolló accesorios, invirtió en servicios postventa. Su objetivo era claro: controlar toda la experiencia del usuario náutico. Querías navegar. Ellos te daban el motor, el bote, el volante y el manual. Todo en uno. Su sede principal, en Waukegan, Illinois, se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad. Miles de empleados, laboratorios de prueba, fábricas ruidosas, camiones entrando y saliendo. Era un ecosistema autosuficiente y un orgullo para toda la región. OMC se volvió tan grande que incluso comenzó a exportar sus modelos a Europa, Sudamérica y Australia. La marca Evinrude, en particular, resonaba en todo el mundo. No solo era americana, era universal. Pero, como veremos más adelante, ese mismo crecimiento explosivo también trajo consigo una dosis peligrosa de arrogancia. Comenzaron a sobreexpandirse, a subestimar a nuevos competidores, a aferrarse a una visión de mercado que pronto quedaría obsoleta. Por ahora, sin embargo, en esta parte de la historia, Outward Marine Corporation era un gigante. Uno nacido de la curiosidad de un inmigrante y del ingenio de unos hermanos. Una empresa que parecía no tener techo. Una compañía que, para muchos, ya era inmortal. Durante las décadas de 1960 y 1970, Outward Marine Corporation no solo era grande. Era un titán industrial, una referencia obligada en el mundo de la navegación y una de las empresas más poderosas del sector motor a nivel global. Si estabas en el negocio de los motores fuera de borda y no eras OMC, estabas sobreviviendo en su sombra. Sus marcas insignia, Evinrude y Johnson, dominaban el mercado con una presencia abrumadora. Desde pequeñas embarcaciones recreativas hasta botes de trabajo, desde costas norteamericanas hasta ríos africanos, los motores OMC eran omnipresentes. Cada catálogo traía consigo una colección impresionante, modelos de todos los tamaños, para todas las necesidades y con todas las potencias posibles. Y eso no era casualidad. OMC había creado una red global de producción, distribución y soporte que le permitía llegar a cualquier rincón del planeta. Su presencia en Canadá, Europa, Australia, Asia y América Latina era estratégica. Abrían oficinas, establecían alianzas con distribuidores locales, entrenaban técnicos e incluso adaptaban modelos a condiciones regionales. Su expansión era quirúrgica y efectiva. A nivel técnico, OMC marcaba el ritmo. Innovaciones como el sistema VRO, Variable Ratio Oiling, revolucionaron la forma de mezclar combustible y aceite, eliminando errores comunes de los usuarios. También lanzaron sistemas de encendido electrónico, PowerShift 2, y otras mejoras que aumentaban la vida útil, la potencia y la eficiencia. Cada nuevo modelo no solo era más rápido o más ligero, era más inteligente. En sus laboratorios de desarrollo, docenas de ingenieros trabajaban sin descanso. Probaban nuevos materiales, rediseñaban piezas, simulaban escenarios extremos. Se sometían los motores a temperaturas bajo cero, a condiciones de salinidad, a jornadas de uso ininterrumpido. Nada salía de fábrica sin cumplir los estándares más altos. La obsesión de OMC por la calidad era legendaria. Y esa reputación se esparcía como pólvora. A nivel emocional, OMC también sabía cómo conectar. Sus campañas publicitarias no solo vendían productos, vendían sueños. Imágenes de familias en un atardecer dorado, padres e hijos pescando, amigos lanzándose al agua desde un bote impulsado por un Evinrude. La marca vendía experiencias, recuerdos, aspiraciones. Navegar era sinónimo de libertad. Y esa libertad tenía motor. El impacto fue enorme. En sus mejores años, OMC tenía más del 50% del mercado global de motores fuera de borda. Era un imperio. Vendía millones de unidades al año, empleaban a decenas de miles de personas y cotizaban en bolsa como una de las compañías industriales más sólidas del continente. Y con ese éxito vino la diversificación. OMC no se conformó con dominar el segmento de motores.
Adquirieron fabricantes de embarcaciones como Chris-Craft, Lowe Boats y Seasgirl, entre otros. Querían ofrecer una experiencia náutica completa, motor, casco, controles, accesorios. También incursionaron en motos de nieve, herramientas eléctricas y otras líneas de negocio para reforzar su posición industrial. Waukegan, Illinois, su cuartel general, se transformó en una ciudad corporativa. Miles de empleados, hangares de prueba, laboratorios, líneas de montaje, almacenes, oficinas ejecutivas. Era una máquina que no paraba nunca. Todo estaba centralizado, todo funcionaba como un engranaje. Y para muchos trabajadores, OMC era más que una empresa, era familia. La cultura organizacional también era motivo de orgullo. La mayoría de los empleados hacían carrera completa dentro de la empresa. Había entrenamientos internos, incentivos por innovación, beneficios sociales. El sentido de pertenencia era real. Trabajar en OMC era símbolo de prestigio, estabilidad y futuro. En los muelles, OMC era ley. Los mecánicos confiaban ciegamente en sus productos. Eran fáciles de reparar, sus repuestos estaban disponibles en cualquier tienda, y su mantenimiento era intuitivo. Cada mecánico local se convertía automáticamente en promotor de la marca. Porque sabía que si un cliente usaba un Evinrude, volvería. El boca a boca era una fuerza imparable. Historias de motores con 20 años de servicio sin fallos. De pescadores que heredaban el mismo equipo a sus hijos. De botes abandonados por años que arrancaban al primer tirón. Y esos relatos no estaban inflados, eran reales. Porque los productos funcionaban. Punto. En las ferias náuticas, OMC era el centro de atención. Sus stands eran gigantescos, sus modelos nuevos los más esperados. Traían embajadores, realizaban demostraciones, organizaban competencias. Su presencia mediática era constante, tanto en revistas como en televisión. Incluso en el cine y las series de televisión, los motores Johnson y Evinrude se colaban como símbolos de confianza. Hollywood, la cultura popular, los catálogos de verano, todo hablaba de OMC. Su logo estaba presente en camisetas, gorras, pegatinas, salvavidas. Era una marca aspiracional. Tenías un Evinrude no solo porque era bueno, sino porque querías que lo vieran. Y mientras tanto, las finanzas seguían disparadas. Las acciones subían año tras año. Los analistas la consideraban una inversión sólida. Era una empresa sinónimo de seguridad. Las ventas crecían, los beneficios también. ¿Qué podía salir mal? Pues, todo. Porque mientras OMC celebraba sus éxitos, mientras miraban los balances con optimismo y planeaban más adquisiciones, algo se movía en silencio. Algo que cambiaría las reglas del juego. Desde Japón, nuevas marcas como Yamaha, Suzuki y Honda empezaban a introducir motores más eficientes, silenciosos y modernos. Motores diseñados con una nueva filosofía, menos peso, menos mantenimiento, más rendimiento. Al principio eran vistos como productos menores. Pero esa percepción cambiaría pronto. Lo peor fue que OMC subestimó a la competencia. Creyeron que su legado era suficiente, que nadie podía igualar su ingeniería. Y no se adaptaron. No renovaron sus procesos. No invirtieron lo suficiente en tecnologías emergentes. No escucharon al mercado. La arrogancia, combinada con una estructura corporativa rígida, empezó a generar grietas. Grietas que aún eran invisibles para el público, pero que en los pasillos de la empresa empezaban a doler. Pero en ese preciso momento de nuestra historia, en los años dorados, todo parecía perfecto. OMC era reina indiscutible. Nadie imaginaba lo que venía. Nadie sospechaba que ese imperio que rugía sobre el agua, estaba, sin saberlo, navegando directo hacia la tormenta. A finales de los años 70 y entrando los 80, Outboard Marine Corporation seguía luciendo invencible. Su catálogo era amplio, su red de distribución impresionante, y sus motores aún dominaban visualmente cada lago, río y muelle del continente. Pero mientras todos veían grandeza, en la base del mercado comenzaban a moverse fuerzas nuevas, discretas, pero poderosas. El epicentro de esta transformación estaba en Asia. Japón, en particular, estaba viviendo un auge industrial que cambiaría el equilibrio de poder global. Compañías como Yamaha, Suzuki y Honda empezaron a invertir agresivamente en tecnología, diseño e ingeniería. Pero no copiaban lo que hacía OMC, estaban creando una nueva filosofía de motor fuera de borda. Una filosofía basada en la eficiencia, la facilidad de uso y la reducción de costos. Motores más livianos, menos ruidosos, más fáciles de reparar, más baratos de mantener. Eran el opuesto de lo que OMC había hecho durante años.
Y eso era exactamente lo que el mercado comenzaba a valorar. Los motores japoneses llegaron con propuestas claras: menos piezas móviles, menos mezcla manual de aceite, menos esfuerzo de arranque. En lugar de la robustez mecánica americana, ofrecían simplificación electrónica. En vez de herencia, ofrecían practicidad. Y los consumidores, especialmente los más jóvenes, empezaron a prestar atención. La ventaja no era solo técnica. También era estratégica. Yamaha, por ejemplo, no se limitaba a vender productos, creaba ecosistemas. Entrenaban mecánicos locales, entregaban manuales bien traducidos, garantizaban repuestos en tiempo récord. Cada país al que llegaban se convertía en un mercado prioritario. OMC, en cambio, aún operaba como un imperio centralizado. Su atención al cliente era lenta. Su red global, pesada. Y en algunos lugares, simplemente, ausente. El cambio fue gradual, pero inevitable. Primero, en los puertos costeros. Luego en las ferias náuticas. Después, en las tiendas especializadas. Yamaha y Suzuki comenzaron a ganar terreno con modelos como el Yamaha Enduro, una bestia silenciosa que resistía condiciones extremas sin quejarse. Los distribuidores empezaron a cambiar de bando. Los mecánicos también. Los consumidores, uno por uno. Lo más preocupante era el cambio de percepción. OMC pasó de ser el motor confiable de siempre a el motor viejo de siempre. Yamaha era el futuro. OMC, la tradición. Y esa narrativa era demoledora. En lugar de modernizar su imagen, OMC se aferró a su pasado glorioso. Sus campañas seguían apelando a la nostalgia, al legado, a los logros de décadas anteriores. Pero el mercado ya no respondía igual. La nueva generación quería soluciones, no historia. Y las soluciones venían con acento japonés. Los problemas no terminaban ahí. Mientras Yamaha innovaba en motores de 4 tiempos y electrónica de inyección, OMC seguía apostando al clásico 2 tiempos carburado. Era confiable, sí. Pero el mundo se estaba moviendo hacia la eficiencia ecológica. Y OMC no supo adaptarse a tiempo. Para agravar la situación, sus procesos internos comenzaron a atascarse. Problemas logísticos, cadenas de suministro inflexibles, departamentos que no se comunicaban bien. Todo eso generaba demoras, errores e insatisfacción en el cliente. El gigante comenzaba a sentirse torpe. Y sus rivales, cada vez más ágiles. Lo que más dolía era que el producto seguía siendo bueno. Un Johnson o un Evinrude bien mantenido era una máquina formidable. Pero el entorno había cambiado. Las reglas del juego ya no eran las mismas. Y mientras OMC intentaba seguir jugando con su antiguo manual, los demás escribían uno nuevo. Así comenzó la verdadera presión. No fue una guerra abierta. No hubo una batalla decisiva. Fue una erosión lenta, constante, imparable. Una carrera de resistencia, que OMC no supo correr. A medida que los años 80 avanzaban y los 90 comenzaban, Outboard Marine Corporation se enfrentaba a una realidad inquietante. Su dominio se estaba resquebrajando, no por culpa directa de sus rivales, sino por errores cometidos desde adentro. El coloso que una vez dictaba las reglas de la navegación empezaba a hundirse por sus propias decisiones. Y el mundo lo estaba viendo. El primer síntoma fue la negación al cambio. Mientras el entorno industrial evolucionaba con nuevas tecnologías, procesos más ágiles y filosofías de producción lean, OMC seguía operando con una mentalidad de los años 70. Creían que su reputación era un escudo inquebrantable. Que bastaba con ser OMC para mantener la lealtad de sus clientes. Pero el mercado, implacable, comenzó a demostrar lo contrario. Uno de los errores más graves fue el estancamiento en innovación real. Mientras Yamaha y Honda invertían millones en investigación para desarrollar motores de 4 tiempos más limpios, silenciosos y eficientes, OMC intentaba estirar al máximo su ya envejecida tecnología de 2 tiempos. Sí, la conocían bien. Sí, era confiable. Pero el mundo pedía otra cosa: eficiencia, sostenibilidad, avance. OMC respondía tarde y mal. Cuando finalmente intentaron lanzar su propia línea de motores de 4 tiempos, lo hicieron con prisas. Lanzaron productos sin haber sido completamente probados, lo que resultó en motores defectuosos, fallos de encendido, sobrecalentamientos y una avalancha de reclamaciones. El daño a su reputación fue devastador. A nivel financiero, la situación también se deterioraba. En lugar de invertir en modernización, la empresa redirigió fondos hacia adquisiciones mal planeadas. Compraron empresas de rubros ajenos, herramientas eléctricas, embarcaciones livianas, motos de nieve, sin tener una estrategia clara para integrarlas. El resultado fue un caos organizacional,
culturas corporativas incompatibles, líneas de producción sin sinergia y una estructura cada vez más inflada e ineficiente. Este crecimiento desordenado aumentó los costos, dispersó la visión empresarial y debilitó el enfoque técnico de la compañía. Ya no eran el referente de ingeniería naval que habían sido por décadas. Ahora eran un gigante que no sabía hacia dónde iba. La presión interna también se hizo insoportable. En lugar de reforzar a su equipo de ingenieros e innovadores, comenzaron a aplicar recortes. Técnicos con décadas de experiencia fueron despedidos. Las líneas de producción se ralentizaron. Se cerraron laboratorios y centros de pruebas. Lo que alguna vez fue una comunidad industrial sólida se transformó en una empresa en crisis, con empleados desmotivados, divisiones enfrentadas y una cultura de miedo. Los errores estratégicos no terminaron ahí. OMC también cometió uno de los pecados capitales del mundo empresarial: tratar mal a su red de distribuidores. Impusieron nuevas políticas comerciales que redujeron los márgenes de ganancia, exigieron ventas mínimas poco realistas y eliminaron bonificaciones por lealtad. En respuesta, muchos concesionarios comenzaron a migrar hacia Yamaha o Mercury. No por preferencia técnica, sino por supervivencia económica. La empresa también falló en la experiencia del cliente. Las quejas aumentaban, motores con fallas, repuestos que no llegaban, garantías sin respuesta, manuales mal traducidos, centros de servicio desbordados. Las redes comenzaban a llenarse de testimonios negativos. Y lo más grave, los usuarios que antes eran embajadores leales, empezaban a convertirse en críticos públicos. A nivel institucional, el desastre fue aún mayor. La empresa cotizaba en bolsa, y su imagen ante los inversionistas se desplomó. Sus acciones bajaron drásticamente, las agencias de calificación alertaron sobre su deuda y los bancos comenzaron a exigir pagos adelantados. Para contener el derrumbe, OMC buscó ayuda externa, y encontró su último error. En 1998, una firma de capital privado adquirió una participación importante de la empresa. Llegaron prometiendo eficiencia, modernización y rescate financiero. Pero lo que hicieron fue desmantelar su alma técnica. Recortaron más personal, cancelaron proyectos de desarrollo, impusieron recortes en materiales y aceleraron los lanzamientos sin control de calidad. En vez de salvarla, aceleraron su caída. La situación, para 1999, ya era crítica. En más del 40% de su red de distribuidores había abandonado la marca. En las ventas anuales se desplomaron más de un tercio. En las deudas superaban los $300 millones. En las plantas operaban a menos del 60% de su capacidad. Y la imagen de marca estaba destruida. Y mientras todo esto ocurría, Yamaha celebraba. La marca japonesa se posicionaba como el nuevo líder del mercado fuera de borda. Su tecnología era más confiable. Sus productos, más eficientes. Su red, más sólida. Y su estrategia, simple: ocupar el espacio que OMC dejaba libre. Internamente, el ambiente era desolador. Muchos empleados sabían que el fin era inevitable. Algunos ingenieros históricos, que habían trabajado toda su vida en la empresa, veían cómo sus aportes eran ignorados, cómo los motores salían al mercado con errores, cómo los reclamos de clientes se apilaban sin respuesta. La frustración era total. Incluso los mecánicos, el último bastión de confianza de la marca, comenzaron a recomendar otras opciones. Decían: sí, Johnson fue bueno, pero ahora te conviene Yamaha. Y cuando el mecánico de confianza deja de defenderte, estás perdido. En 2000, OMC ya no era ni la sombra de lo que había sido. Los balances eran rojos. Los talleres no querían recibir sus productos. Los proveedores exigían pagos por adelantado. La empresa comenzó a vender activos para sobrevivir: fábricas, patentes, maquinaria. Y aún así, no fue suficiente. En diciembre del año 2000, OMC se declaró oficialmente en bancarrota. Una historia que comenzó con un visionario remando en un lago, terminaba con el cierre de fábricas, despidos masivos y el colapso de una de las empresas más icónicas del siglo XX. Lo más trágico no fue solo el final. Fue el hecho de que todo pudo haberse evitado. Hubo advertencias. Hubo oportunidades. Pero también hubo orgullo, soberbia y negación. Outboard Marine Corporation no cayó por una sola razón. Cayó por 1000 errores pequeños, acumulados durante años. Por no escuchar. Por no adaptarse. Por creer que la grandeza pasada garantizaba un futuro eterno. Y en el mundo real, eso nunca funciona. El año 2000 marcó el desenlace de una de las historias industriales más impresionantes y dolorosas del siglo XX. Tras años de decadencia interna, decisiones erradas y una competencia cada vez más feroz,
Outboard Marine Corporation anunció su bancarrota. El titán de los motores marinos caía. Y con él, una era completa del mundo náutico se derrumbaba. La noticia recorrió el país como un trueno inesperado. En Waukegan, Illinois, el corazón de OMC, el impacto fue inmediato. Las oficinas centrales, que durante décadas habían sido símbolo de innovación, producción y empleo, amanecieron silenciosas. Decenas de trabajadores con cajas en las manos. Lágrimas. Incredulidad. Silencio. ¿Cómo había llegado a esto una compañía que una vez había liderado todo? Pero lo cierto es que ese derrumbe no fue una sorpresa para quienes estaban dentro. Durante años, la empresa había ignorado las señales de alarma. Y ahora, la realidad golpeaba sin piedad. Las cifras eran implacables. OMC debía más de $300 millones. Las ventas habían caído en picada. Los distribuidores abandonaban la marca. Los motores, otrora símbolo de fiabilidad, eran vistos como un problema más que como una solución. Frente a esta situación, los activos de la empresa fueron puestos en subasta. Todo, las fábricas, las marcas, las herramientas, las patentes. Todo lo que alguna vez formó parte de un imperio, fue troceado. La marca Evinrude, junto con parte del capital industrial y tecnológico, fue adquirida por la compañía canadiense Bombardier Recreational Products, BRP. Su intención, rescatar lo rescatable. Su desafío, competir en un mercado donde Yamaha y Mercury ya reinaban. Johnson, en cambio, no corrió con la misma suerte. Pese a su historia, su prestigio y su legado emocional, fue discontinuada poco tiempo después. Así, uno de los nombres más queridos del mundo náutico desapareció para siempre. El daño no fue solo empresarial. Fue humano. Miles de trabajadores fueron despedidos. Familias enteras quedaron sin ingresos. Comunidades construidas en torno a las plantas de OMC, como Waukegan o Milwaukee, entraron en crisis económica. Distribuidores independientes cerraron. Talleres perdieron clientes. Y los usuarios quedaron desamparados. Muchos propietarios de motores Johnson y Evinrude comenzaron a tener dificultades para encontrar repuestos, soporte técnico o garantía. Una marca que había sido sinónimo de confianza, ahora generaba incertidumbre. Pero más allá del impacto económico, el colapso de OMC tuvo un valor simbólico inmenso. Representó la caída de un modelo de empresa que creyó que su legado lo protegería para siempre. Demostró que ningún nombre, por prestigioso que sea, puede sobrevivir sin adaptarse. Y que en el mundo industrial, la arrogancia puede ser tan peligrosa como la incompetencia. OMC fue, para muchos, lo que Kodak fue en la fotografía, o Nokia en los teléfonos, un gigante que marcó el camino, pero que no supo seguir caminando. En retrospectiva, lo más triste no fue su bancarrota. Fue que todo pudo haberse evitado. Tuvieron talento, recursos, clientes leales, y décadas de ventaja. Pero perdieron el rumbo. Y cuando quisieron reaccionar, ya era tarde. Hoy, lo que queda de OMC vive en algunos motores antiguos, en repuestos difíciles de conseguir y en las historias de quienes alguna vez trabajaron allí. Historias de orgullo, de pasión por la ingeniería, de excelencia perdida. Porque sí, OMC ya no existe. Pero su historia, su ascenso y su caída son una lección que nadie debería olvidar. Aunque Outboard Marine Corporation ya no exista, su legado sigue presente. Está en cada muelle donde descansa un viejo motor Evinrude. En cada taller donde un mecánico veterano recuerda con orgullo lo sencillo que era trabajar con un Johnson. En cada bote que aún navega gracias a una máquina nacida de la mente de Ole Evinrude hace más de un siglo. OMC no fue solo una marca. Fue un fenómeno cultural e industrial. Fue una empresa que construyó no solo productos, sino memorias. Sus motores impulsaron más que embarcaciones, impulsaron historias, generaciones y sueños. Miles de sus modelos aún funcionan hoy. Motores fabricados hace más de 30 años siguen arrancando con una cuerda. Sin pantallas. Sin electrónica. Sin lujos. Solo con fiabilidad pura. Y eso dice mucho en un mundo donde todo parece tener fecha de caducidad. OMC también cambió la forma de fabricar motores marinos. Muchos de sus avances técnicos, como los sistemas de lubricación automática, las configuraciones modulares y el uso eficiente de materiales, sirvieron como base para la industria moderna. Incluso empresas rivales terminaron adoptando sus innovaciones, reconociendo que, durante décadas, OMC fue la vara de medir. Pero quizá su herencia más profunda sea emocional. OMC estuvo ahí en los veranos familiares, en las madrugadas de pesca, en las primeras aventuras náuticas de millones de personas.
Fue el rugido familiar al alejarse del muelle. La tranquilidad de saber que ese motor siempre funcionaría. Hay algo especial en eso. En que una empresa logre convertirse en parte del recuerdo colectivo. En que su sonido, su logo, su presencia, aún evoquen respeto y nostalgia. OMC nos dejó una lección poderosa. El éxito no está solo en la innovación, sino en la coherencia. En saber quién eres, a quién sirves, y por qué haces lo que haces. Y aunque sus errores la hundieron, su legado sigue flotando. Porque cuando algo ha funcionado tan bien durante tanto tiempo, simplemente no se olvida. La historia de Outboard Marine Corporation no es solo la de una empresa que ascendió a la cima y luego cayó. Es la historia de un sueño. De una idea nacida en la cabeza de un hombre remando en un lago, que terminó transformando la forma en que millones de personas se conectaron con el agua, con la aventura, con la libertad. OMC no fue solo una fábrica de motores. Fue una fábrica de recuerdos. Desde su fundación en los inicios del siglo XX hasta su caída en el año 2000, Outboard Marine Corporation marcó una época. Revolucionó la industria náutica. Democratizó la navegación. Convirtió algo complejo en algo accesible. Y lo hizo con una mezcla de pasión, tecnología y un profundo entendimiento del usuario. Durante décadas, si querías un motor confiable, potente y duradero, elegías Johnson o Evinrude. No hacía falta pensarlo dos veces. Las marcas hablaban por sí solas. Y millones de personas vivieron sus mejores momentos sobre el agua gracias a ellas. Pero como tantas otras leyendas, OMC cometió el error de creer que el tiempo se detendría. Que el prestigio acumulado era garantía de futuro. Que la fidelidad del cliente era eterna. Y no lo es. El mercado, como la marea, cambia. Y quien no se adapta, se hunde. OMC no cayó por una sola causa. Cayó por una acumulación de errores, por decisiones mal tomadas, por una cultura interna que se fue distanciando de su esencia original. Y también, por no escuchar a quienes intentaban salvarla desde adentro. Pero incluso en su caída, OMC dejó algo invaluable. Una lección que va más allá de la industria marina. Nos enseñó que la innovación no es solo lanzar algo nuevo, sino replantear constantemente lo que haces y cómo lo haces. Que el verdadero liderazgo no está en ser el primero, sino en saber mantenerse. Y que toda marca, por grande que sea, debe seguir ganándose el respeto día tras día. Hoy, OMC vive en el recuerdo de quienes alguna vez escucharon el rugido de un motor Evinrude al amanecer. En los mecánicos que todavía restauran modelos clásicos con devoción. En los pescadores que aún conservan sus motores Johnson como una reliquia de confianza. Vive en los botes que aún surcan los lagos impulsados por máquinas construidas hace más de 30 años. Vive en los álbumes familiares. Y ahora, también vive en este video. Porque las grandes historias nunca mueren, si alguien se atreve a contarlas de nuevo. Así que, si esta historia te emocionó, si aprendiste algo nuevo o simplemente te trajo recuerdos, suscríbete al canal, déjanos un like y comparte este video con alguien que alguna vez escuchó el nombre OMC con respeto. Nos vemos en el próximo viaje. Porque las leyendas siempre encuentran la forma de volver.